cavidad donde se aloja el globo ocular, que se llama órbita o cavidad orbitaria. Es la parte ósea donde se va a localizar, donde se va a alojar el globo ocular propiamente, ¿listo? Entonces nosotros tenemos que diferenciar las paredes, que en este caso van a ser una pared superior, pared inferior, pared medial y pared lateral, ¿verdad? En la cavidad orbitaria entonces vamos a distinguir 4 paredes, pero tenemos que saber qué huesos van a constituir cada pared que estamos observando. En la pared superior, ¿qué huesos estarán en la cavidad orbitaria? Frontal. ¿Ya? El hueso frontal. ¿Qué más? El ala menor del esfenoides. ¿Ala menor o ala mayor? Menor. ¿Cuál es? A ver. Sí, es el menor. Es el menor. Ya. Ala menor del esfenoides. ¿Alguien más? Temporal. El temporal. ¿Qué? La cara superior. ¿Qué? El temporal. No, creo que es esto. En la pared superior entonces tenemos al hueso frontal y el ala menor del esfenoides. Nos vamos a la pared lateral. ¿Quiénes forman la pared lateral de la cavidad orbitaria? Cigomático y esfenoides. El hueso cigomático. ¿Qué más? Esfenoides. El esfenoides. Es su ala mayor. Ya. Hueso cigomático, ¿qué más? Y parte también del hueso frontal, su apófisis cigomática. Ahí tenemos. Hueso frontal y hueso cigomático. Nos vamos ahora a la pared inferior. En la pared inferior, ¿qué huesos vamos a tener? El hueso maxilar superior. ¿Qué más? El hueso palatino. ¿Qué más? El ala mayor del esfenoides. ¿Listo? Entonces tenemos ahí 3 huesos que estamos indicando en la pared inferior. Maxilar superior, palatino, ala mayor del esfenoides. Y en la pared medial, ¿qué huesos van a estar? No, el cigomático está afuera. Maxilar. El hueso lacrimal. Lacrimal. ¿Qué más? Etmoides. Lámina lateral. Etmoides, ¿ya? El hueso etmoides. ¿Qué más? El cuerpo del. Y también el maxilar superior, porque asciende, ¿no ves? Su apófisis ascendente. Entonces el hueso maxilar superior. Ahí estamos viendo entonces la constitución de cada pared superior, inferior, lateral y medial, dependiendo de los huesos que lo van a llegar a conformar, ¿listo? Ya chicos, continuamos. Acá en el fondo vamos a observar 3 conductos o 3 espacios. Fisura orbitaria superior, conducto óptico y fisura orbitaria inferior. ¿Ya? 3 espacios vamos a localizar. 1, 2 y 3. Fisura orbitaria superior, el conducto óptico y la fisura orbitaria inferior. ¿Ya? Entonces, esos 3 espacios vamos a localizar en el fondo de la cavidad orbitaria, de la órbita propiamente, ¿listo? Y además de sus 4 paredes que estamos indicando. Muy bien, ya sabiendo entonces cuál es la constitución de la órbita o cavidad orbitaria, recién vamos a mencionar el globo ocular propiamente. Muy bien, entonces pasamos a este lado. Muy bien, para mencionar lo que es el globo ocular, tengo que hablar de capas como tal. Y voy a mencionar 3 capas que van a constituir el globo ocular. La primera va a ser la capa externa, ¿ya? La capa externa del globo ocular, que también se va a denominar capa fibrosa. Capa externa o capa fibrosa.
La capa externa ya, como tal, va a presentar dos estructuras como se menciona, ¿no? Entonces lo vamos a dividir en dos. Hasta acá vamos a mencionar una estructura y hasta acá otra estructura como tal. Entonces la capa externa lo vamos a dividir en dos partes. La parte que se localiza de la parte anterior a la parte posterior se va a denominar esclerótica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la esclerótica, que es parte de la capa externa que estamos observando. Luego por delante esta capa externa ya va a tener otro nombre. Se va a denominar la córnea. ¿Ya? Entonces estoy observando dos estructuras, la esclerótica y la córnea. Pero ¿cómo voy a saber dónde comienza uno y dónde termina el otro? Acá voy a tener, miren, un punto límite. Aquí, que estoy observando. Donde termina la esclerótica y donde comienza la córnea. Esto se va a llamar limbo corneal. ¿Ya? Entonces el limbo corneal había sido el límite entre la esclerótica y la córnea propiamente. Esclerótica y córnea, ¿ya? Es el limbo corneal que estamos observando. Ahora me voy a ir a su capa media, más profundo. Acá dibujo la capa media. Así lo voy a dibujar. Ya estoy en la capa media entonces. Listo. En la capa media lo que voy a observar son tres estructuras que voy a mencionar, ¿ya? Lo primero que menciono es la coroides, o mejor dicho, perdón, está bien, coroides. La primera estructura va a ser lo que es la coroides como tal. La segunda estructura que va a ser acá es el cuerpo ciliar. ¿Ya? Entonces tengo dos estructuras de la capa media que estoy observando, la coroides y el cuerpo ciliar. Y la última estructura va a ser esta, y se va a llamar el iris, ¿ya? El iris como tal. Entonces, en la capa media voy a observar la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, ¿ya? Entonces, tres estructuras que voy a observar. Acá voy a poner capa media. La capa media, ¿cómo también se llama? Vascular. ¿Ya? Entonces la capa media vascular va a estar formado por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris como tal, ¿ya? Tres estructuras. Pero igualmente nosotros tenemos que saber hasta dónde es la coroides y desde dónde comienza el cuerpo ciliar. Y acá va a haber otro límite. Ahí, en esa zona, ¿ya? Va a haber un límite entonces donde finaliza la coroides y comienza el cuerpo ciliar. Esto se va a llamar hora cesata. La hora cesata, ¿ya? Entonces, cuando nosotros preguntemos en el examen qué es la hora cesata, es el límite entre lo que significa la coroides y el cuerpo ciliar, ¿ya? Entonces, eso es la hora cesata que estamos observando. Ahora, me voy a ir al cuerpo ciliar. Y acá lo voy a dividir en dos estructuras. Acá uno. Y acá otro. Entonces el cuerpo ciliar va a estar formado por dos partes, por dos estructuras. ¿Cuáles van a ser estas? Van a ser el proceso ciliar y el músculo ciliar. ¿Ya? Entonces tenemos dos estructuras que va a presentar el cuerpo ciliar propiamente: el músculo ciliar y el proceso ciliar. ¿Para qué me va a servir el proceso ciliar? Es la que se va a hacer cargo de poder producir un líquido dentro del globo ocular. Ese líquido se va a llamar humor acuoso. ¿Ya? El humor acuoso.
Entonces el humor acuoso se había sabido producir a partir del proceso ciliar. ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo que el cuerpo ciliar había tenido estas dos partes y del proceso ciliar se forma el humor acuoso. Ahora vean, acá hemos descrito dos capas, la capa externa y la capa media. Para que nosotros podamos separar la capa externa de la capa media, acá va a haber una lámina que va a separar las dos capas, así, ¿ya? Entonces esta lámina separa la capa externa de la capa media. ¿Y esta cómo se va a llamar? Se llama lámina fusca. ¿Ya? Se llama entonces la lámina fusca, la que va a dividir la capa media de la capa externa del globo ocular. ¿Listo? Muy bien. Continúo. Miren, acá por delante de lo que significa el cuerpo ciliar tengo la iris. Acá lo voy a dibujar, lo voy a delimitar. Y acá se va a formar un espacio entre iris superior e iris inferior. ¿Qué será este espacio? Este puntito que tenemos en el ojo. ¿Qué se llama? Ese puntito que toditos vemos, ¿no ven? En el ojo, en la parte del centro está. ¿Qué se llama eso? Eso. Se llama la pupila. ¿Ya? La pupila. Entonces la pupila había estado entre iris e iris. Entre iris superior e iris inferior como tal. Muy bien. Ahora, esta pupila va a generar un fenómeno de dilatación y de constricción. O sea, esta pupila va a aumentar de tamaño y va a disminuir de tamaño. ¿Alguien sabe cómo se llama este reflejo? ¿Cómo era? No, el reflejo de dilatación y constricción. Miosis y midriasis. Eso, miosis y midriasis. ¿Pero cómo se llama el reflejo? Para que haya miosis y haya midriasis. Simpático, parece. En IPS han debido avanzar con el doctor. Reflejo pupilar. ¿Verdad? Con el doctor Esteban han debido avanzar. ¿Nada? El reflejo fotomotor, ¿ya? El reflejo fotomotor, donde se va a producir la miosis y la midriasis, ¿verdad? Miosis y midriasis. ¿Qué será la miosis? ¿Qué será la miosis? ¿Será cuando se achica o cuando se agranda? Cuando se achica, cuando se contrae la pupila. Eso es miosis. Y cuando se dilata, midriasis. ¿No ven? Entonces, así nosotros vamos a indicar qué es la miosis y qué es la midriasis. Pero ¿cómo vamos a examinar esto en el paciente? ¿Cómo vamos a poder lograr esta respuesta, este reflejo? La linterna, ¿verdad? La linterna. Entonces, alejamos y acercamos. Y ahí tiene que haber ese fenómeno de miosis y midriasis. ¿Listo? Ahí tenemos. Generalmente esto nos sirve para poder ver de que no haya ninguna lesión intracraneal como tal. ¿Qué pasa si es que este ojo de acá responde normal, miosis, midriasis, pero este de acá no? Ya, pero ¿qué se llama ese? Cuando la pupila de acá está grande y esta pupila está chiquitito, no están del mismo tamaño. ¿Qué se llama eso? Lo vemos al paciente, vemos los dos ojos, una pupila grande está y la otra pupila está chiquitita. ¿Qué se llama eso? ¿Verdad? A ver, ve si ya el doctor Esteban se les enseña. No les enseña. Se llama anisocoria. ¿Ya? Se llama la anisocoria. Es cuando una pupila se encuentra de un diferente tamaño que la otra pupila como tal. ¿Listo? Entonces ahí nosotros tenemos que ver el tema del reflejo de miosis midriasis y la alteración que se puede llegar a producir a nivel de este reflejo. Perfecto.
Ahora voy a ir a la capa más profunda, que va a ser la capa interna del globo ocular. El dibujo acá y dibujo acá. La capa interna solamente va a estar formada por una estructura. Acá pongo capa interna. Y va a estar formado por la retina. ¿Ya? La retina va a ser la estructura que conforma la capa interna del globo ocular. ¿Listo? Muy bien. Acá en la capa interna voy a describir dos estructuras que se van a localizar en el fondo del ojo, en la capa interna nomás. Acá uno y acá el otro. Esto está, les vuelvo a repetir, en la capa interna nada más. ¿Ya? Ahí lo estoy dibujando. Capa interna. Dos estructuras que voy a observar en el fondo de ojo. ¿Cómo se va a llamar esta? Se llama la mácula lútea. La mácula lútea tenemos en la parte posterior de la capa interna del globo ocular. Y la otra estructura se va a llamar papila. ¿Ya? La papila. Miren, en la parte posterior la papila y en la parte anterior la pupila. ¿No ven? Entonces la papila y la mácula lútea se van a localizar en la parte posterior del globo ocular. Eso es lo que estamos observando. ¿Listo? Muy bien. Ahora voy a mencionar por qué arterias están irrigadas estas capas, que he visto tres, ¿no ven? La externa, la media y la interna. La capa externa y la capa media van a estar irrigadas por las arterias ciliares largas y cortas. ¿Ya? La capa externa está irrigada entonces por las arterias ciliares largas y cortas, la capa media igual, arterias ciliares largas y cortas. En la capa interna, en la retina, va a ser otra arteria, no va a ser la misma. La capa interna va a estar irrigada por la arteria central de la retina. Arteria central de la retina, ¿ya? Esa es la arteria que va a irrigar la capa interna del globo ocular, que es la retina. ¿Y la arteria central de la retina, rama de quién es? De la arteria oftálmica. ¿Ya? Entonces la arteria central de la retina había sido rama de la arteria oftálmica que estamos observando. Hasta esta parte, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengamos? Nada, ¿verdad? Doctor, ¿a qué se refieren con el término uvea? La uvea o la fobia central sería lo que es en la parte posterior, en acá que también se localizaría, pero es tras la proyección de lo que es un rayo luminoso como tal, ya en la parte posterior. ¿La cual? No, la capa interna, la retina, está irrigada por la arteria central de la retina. ¿Perdón? No he entendido de la oftálmica. No te escucho, perdón. ¿Qué función cumple la oftálmica? Por eso, la arteria oftálmica es la que da este ramo, la arteria central de la retina. La arteria central de la retina es rama de la arteria oftálmica, ¿no ven? Pero la arteria central de la retina es la que irriga la capa interna del globo ocular. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Ya he visto las tres capas que van a constituir al globo ocular. Ahora voy a observar lo que son los medios de transparencia del globo ocular. ¿Listo? Entonces, para eso, yo voy a dividir. Acá voy a tener la formación de una lente por dentro del globo ocular. Así. ¿Qué será eso? Una lente que está por dentro del globo ocular. Eso. Eso se llama el cristalino. ¿Tú estás haciendo? Se llama el cristalino, ¿ya? Es un lente biconvexo que estamos observando que se va a localizar
por dentro del globo ocular. Pero este lente, para que no esté yendo adelante, atrás, arriba y abajo, tiene que tener un medio de sostén. Entonces esta va a estar sostenida acá por una estructura y acá por otra estructura. Ahí, arriba y abajo. Esa estructura que va a sostener el cristalino, ¿cómo se va a llamar? La zónula de zinc. ¿Ya? La zónula de zinc es la que fija este lente, que es el cristalino, para que no se esté movilizando, ¿no?, por todas partes en nuestro globo ocular. Zónula de zinc, o también se llama zónula ciliar, la que estamos observando ahí. ¿Listo? Ya tenemos entonces un medio de transparencia. Ahora vean, colocando lo que es el cristalino, lo he dividido mi globo ocular en una parte anterior y una parte posterior. Dos partes he formado ahí. ¿Cómo se van a llamar estas? La que está por delante del iris y la que está por detrás entre el iris y el cristalino. Estas se van a llamar las cámaras. ¿Ya? Entonces acá voy a tener la que está por delante, la cámara anterior. La que está por delante. Y la que está por detrás del iris, entre el cristalino y el iris, va a ser la cámara posterior. Cámara anterior y cámara posterior. Entonces, cuando en el examen preguntemos dónde se localiza la cámara anterior, se localiza entre la córnea y el iris. Entre la córnea y el iris. Y la cámara posterior entre el iris y el cristalino. ¿Ya? El iris y el cristalino. Entonces ahí estamos viendo las dos cámaras y por qué estructuras están delimitadas. La cámara anterior y la cámara posterior va a presentar lo que es un líquido que nosotros hemos dicho, el humor acuoso. Los dos van a estar con la presencia del humor acuoso, la cámara anterior y la cámara posterior del globo ocular. ¿Listo? Muy bien, y ya sabemos que el humor acuoso está producido por el proceso ciliar. Ya he mencionado entonces el humor acuoso, que es un medio de transparencia, el cristalino también, y me falta uno más, que va a estar localizado en toda la parte posterior del cristalino, o sea, en toda esta parte, así. Ya, en toda la parte posterior al cristalino. ¿Cómo se va a llamar esta? Se llama cámara vítrea. ¿Ya? Entonces todo lo que está por detrás del cristalino hasta el fondo de ojo, todo eso se va a llamar cámara vítrea. ¿Y la cámara vítrea qué va a contener? Eso, el humor vítreo. ¿Ya? Cámara vítrea entonces va a contener el humor vítreo que estamos observando. Muy bien, entonces ya tengo los medios de transparencia: humor vítreo, humor acuoso y el cristalino que estoy observando. Tengo que mencionar una estructura más que se va a localizar en la parte media, así, en el globo ocular. Así va a atravesar toda la parte media del globo ocular, lo que estoy observando aquí. ¿Ya? ¿Esto cómo se va a llamar? A ver, ¿dónde lo ponemos? Acá lo pondremos. Se va a llamar conducto hialoideo. ¿Ya? Este es el conducto hialoideo que estamos observando acá. Este conducto hialoideo también se llama conducto de Cloquet. Conducto hialoideo o conducto de Cloquet. Este conducto hialoideo, ¿qué cosa es? Es un vestigio embrionario, ¿ya? Antes nosotros teníamos una arteria. Acá cuando somos nosotros así, estamos desarrollándonos, cuando somos embriones, acá tenemos una arteria que es la arteria hialoidea. Pero ya cuando crecemos ya no hay esa arteria, ya no hay. Y solamente queda el conducto, y es el conducto hialoideo. ¿Listo? Ese es el vestigio embrionario entonces que estamos observando. Muy bien, hasta esta parte, ¿alguna pregunta, alguna duda?
¿Todo está claro? ¿Sí, no, verdad? Te entiendo. Sí. ¿Cuántas horas estudiaste? Bueno, Como que no grabó, no me digas eso. solo grabado. No. Ni modo. Una hora de Óptica. Guía óptica. Entonces para eso yo voy a dibujar mi globo ocular izquierdo y globo ocular derecho. ¿Listo? Voy a estar en la parte posterior del globo ocular y de ahí voy a indicar qué nervio tengo acá, en la parte posterior del globo ocular. ¿Verdad? El nervio óptico. Nervio óptico y nervio óptico. Los dos nervios ópticos se van a entrecruzar y aquí van a formar una estructura. Esto se va a llamar quiasma óptico. Quiasma óptico. ¿Ya? De este quiasma óptico se va a dividir 1, 2. ¿Y esta cómo se va a llamar? Tracto óptico. Tracto óptico. El tracto óptico va a seguir y va a terminar acá en una formación, así. Aquí lo mismo. ¿Cómo se va a llamar esta? Cuerpo geniculado externo. El cuerpo geniculado externo. Luego del cuerpo geniculado externo van a salir así radiaciones. Así, así y así. Eso se va a llamar radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas. Y finalmente va a terminar a nivel del cerebro, en el lóbulo occipital. ¿En qué parte pero exactamente? En el área 17 de Brodmann. Área 17 de Brodmann, que se localiza a nivel del lóbulo occipital. ¿Listo? Y esa es la vía óptica. ¿Listo? Desde la parte del globo ocular hasta el cerebro, cómo se hace consciente todas las imágenes que nosotros observamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada, ¿verdad? Todo claro. Para el día